Hoy, en Fuera de Consultorio, te voy a contar las 10 preguntas más frecuentes que me hacen acerca de los implantes mamarios para que no tengas ni que buscar en Google ni que preguntarle al ChatGPT. La primera pregunta sería: ¿de qué están llenos los implantes mamarios? Y uno, lo primero que se le podría ocurrir es de silicona, pero no siempre fue así. Anteriormente, estamos hablando casi de la prehistoria de la cirugía plástica, los implantes mamarios estaban llenos de solución salina. Recién en 1962 se colocó en Estados Unidos el primer implante de silicona, aunque no había una regulación muy formal acerca de los dispositivos médicos. En 1976 la FDA lo que hace es empezar a investigar los dispositivos médicos que se estaban utilizando, entre ellos los implantes de mama, para poder generar una regulación. Más tarde, en 1992, la FDA prohíbe la utilización de los implantes mamarios rellenos de gel de silicona en Estados Unidos, y esto es por la duda que había todavía si tenía alguna relación con ciertas enfermedades autoinmunes. Finalmente, recién en el 2006, la FDA autoriza la utilización de los implantes mamarios en Estados Unidos, tanto con fines estéticos como con fines reconstructivos. En Argentina, los implantes mamarios rellenos de gel de silicona se comenzaron a usar en la década del 70 y se usaron en forma ininterrumpida hasta hoy mismo. De todas maneras, obviamente, la calidad, las características de este gel de silicona fueron variando desde sus comienzos hasta los que utilizamos hoy en día. Se comenzó usando casi una silicona líquida, después esto pasó a un gel de silicona y finalmente lo que conocemos hoy, que es un gel de silicona cohesivo. ¿Y qué significaría esto? Esto significa que ante la rara pero no imposible situación de la ruptura de un implante mamario, este gel cohesivo se comporte como una única estructura. Este tipo de tecnología en el gel lo vas a encontrar con el nombre de True Monoblock. Incluso los últimos modelos más avanzados ya de implantes en cuanto a tipos de gel de silicona son los llamados ergonómicos. Y se llaman ergonómicos porque justamente el tipo de gel lo que le permite es acompañar la movilidad del paciente para acomodarse en los puntos de mayor proyección. Esto permite un dinamismo mucho más real y se basa en el concepto de que el implante tiene que adaptarse a la paciente y no al revés. Segundo punto es la forma del implante. El implante básicamente puede ser o redondo o puede ser en gota, lo que nosotros los cirujanos llamamos anatómicos. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, los implantes redondos, su nombre lo indica. Son redondos, son simétricos, serían casi como una semiesfera. Los implantes anatómicos, en cambio, son asimétricos. Lo que tienen es justamente como lo describen las pacientes, tienen una forma de gota. Entonces son más planos en el polo superior y van formando la pancita en la parte más inferior de la mama. Para lograr esto tienen entonces básicamente una forma que es asimétrica. Y por otro lado, lo que hablamos recién de la composición de los geles de silicona que están dentro de los implantes, son geles de mayor cohesividad, de mayor dureza, justamente para mantener esa forma asimétrica. Lo que quizás entonces, si esto es más una opinión personal, le daría un tacto un poquito más rígido a la mama. Pero ¿cuál es la característica de cada uno y cuáles convienen en cada caso? Bueno, los implantes en gota o anatómicos tuvieron un auge hace muchos años, un poco dados por este nombre tan marketinero que era en gota. Pero ¿cuál era la principal complicación que tenían estos implantes? Y para que entiendas entonces cuál era la más frecuente complicación que tenían los implantes en gota, tenés que entender lo siguiente. Cuando uno pone un implante de mama, uno hace un bolsillo justamente debajo de la mama, debajo del pectoral, pero hace un bolsillo para colocar el implante. Una vez colocado el implante ahí, el implante queda libre. Es decir, dentro de este bolsillo, el implante puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Y acá entonces es donde esta situación, que es frecuente que pase, casi te diría normal, el comportamiento de un implante redondo lo que tiene es que, al ser simétrico, justamente todo el tiempo, no importa para qué lado gire, el gel se va a acomodar en la parte más inferior por una cuestión casi de gravedad. En cambio, si esto sucede, que puede suceder tranquilamente con un implante anatómico, queda la parte de mayor proyección tal vez en algún lateral o incluso en la parte más superior de la mama.
Esto seguramente va a generar una alteración en la forma, con lo cual hay que reacomodar ese implante. Para las cirugías estéticas yo prefiero casi en un 95% de los casos los implantes redondos. Te dejo ese margen del 5% en algunos casos de tórax especiales que quizás se beneficiarían entonces de un implante anatómico. Ahora entonces, ¿son malos los implantes anatómicos? ¿Están mal diseñados? Mi opinión es que no. Se usaron durante mucho tiempo, pero justamente para reconstrucción mamaria. ¿Y cuál es la diferencia cuando uno opera una cirugía reconstructiva de una cirugía estética? La cirugía reconstructiva de la mama, en la mayoría de los casos, es una cirugía post-oncológica, es decir, hubo una mastectomía. Entonces, en definitiva, lo que uno trata de hacer es, al hacer la reconstrucción, tratar de imitar a la mama contralateral. Y la mama en su estado natural no tiene un polo superior lleno. Entonces, en ese caso sí me beneficiaría de un implante que en la parte superior sea más plano. Ahora, cuando hablamos de una cirugía estética, uno puede estar de acuerdo en que un poco más de escote o menos de escote, pero te diría que es casi indiscutido que todas las mujeres lo que vienen a buscar es un poco de lleno en el polo superior. Entonces, en ese caso, para mí, sin dudas, el más recomendable es el implante redondo. Tercer punto de consulta, que es el volumen y la proyección del implante. El volumen es básicamente la cantidad de centímetros cúbicos de silicona que tiene en su interior como para aportar volumen entonces a la mama. Pero otra cosa muy diferente es el perfil. Y el perfil tiene que ver con la altura o proyección del implante. Para que lo entiendas, los implantes tienen dos medidas importantes. Una que es el diámetro y otra que es la proyección. El diámetro va a influir en cuánto va a ocupar de ancho el implante justamente debajo de la mama. Y la proyección va a ser justamente eso. Es cuánto proyecta hacia adelante el implante una vez colocado. Teniendo en cuenta entonces lo que la paciente busca y la anatomía de la paciente, los cirujanos lo que vamos a hacer entonces es manejar estas dos dimensiones, estas dos medidas, para tratar de encontrar el que se adapte mejor a lo que la paciente está buscando. Siendo o un escote un poco más pronunciado tal vez para un perfil alto, o en el caso de un perfil moderado, algo un poco más sutil. Acá te pongo una imagen para que puedas ver en un implante que es del mismo volumen los dos, como uno es más ancho y quizás más bajo, y el otro es más angosto y proyecta más. No son las únicas dos medidas que existen, te diría que en general en los catálogos esta es la parte del medio. Incluso hay implantes lo que se llaman hiperproyectados para pacientes que tal vez busquen un escote ya un poco más marcado y exuberante, o implantes más bajos, que quizás son para pacientes que definitivamente te dicen yo quiero que el implante se note lo menos posible, casi lo que llamaríamos hoy una armonización mamaria. Cuarto punto, superficies de los implantes. A grandes rasgos, si bien hay otras superficies, se pueden dividir en implantes lisos, texturados o nanotexturados. Existe una cuarta alternativa que son los implantes de gel de silicona, pero que tienen en su superficie una capa de poliuretano. Pero volviendo entonces a estos tres tipos de textura, te voy a contar cómo fue eso evolucionando en el tiempo. En un orden cronológico, los implantes que aparecieron primero fueron, los implantes de superficies lisas. ¿Y qué quiere decir que tengan una superficie lisa? Eso es lo que quiere decir que la superficie del implante es efectivamente lisa, o sea, no tiene ningún tipo de textura o dibujo. Estos implantes se usaron durante muchísimos años, pero una de las principales características eran que tenían una alta tasa de contractura capsular. Y entonces acá voy a hacer un paréntesis porque para continuar necesito explicarte qué es una contractura capsular. Cuando uno pone un implante en el cuerpo, sea un implante de mama o sea un implante de lo que sea, el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño. Para este proceso es fundamental la intervención de unas células que se llaman macrófagos. Como muchos nombres en medicina, macrófago viene del griego, que significa, por un lado, macros, que es grande, y por otro lado, fagos, que es comer. Entonces, básicamente serían como las células grandes que lo que se dedican es ir detectando cuerpos extraños y fagocitándolos. Y en este trabajo de fagocitar cuerpos extraños que van encontrando, de golpe se encuentran con el implante mamario, que por su tamaño no lo pueden fagocitar. Entonces, en vez de esto, lo que hace es fabricarle una cobertura de colágeno todo alrededor. La formación de la cápsula mamaria o encapsulamiento entonces es un fenómeno normal. Todas las pacientes que están operadas de implantes mamarios tienen sus implantes encapsulados por este proceso. Ahora,
Ahora es muy frecuente escuchar el encapsulamiento como una complicación post-implante mamario. Y ahí quizás es lo que está mal entendido. El problema no es el encapsulamiento del implante, sino el problema es qué tipo de cápsula genera cada persona. Entonces lo que debería ser una lámina delgada de colágeno alrededor del implante muchas veces se transforma en una estructura mucho más gruesa y como es colágeno se retrae sobre sí misma. Entonces lo que hace es contener y apretar el implante, por eso la mama se pone más rígida. Es como si el cuerpo formara una cicatriz interna. Entonces, cerrando el paréntesis, volvemos a los implantes lisos que tenían una tasa entonces de contractura capsular de este fenómeno de engrosamiento y retracción de la cápsula de alrededor de un 30%. Y si bien un 30% para los estándares de ese momento era considerado casi como normal, bueno, se fueron encontrando formas de disminuir este problema. Y ahí es entonces donde nacen los implantes texturados. Los implantes texturados, como el nombre lo indica, lo que tienen es sobre la superficie un dibujo o textura. Estos implantes también, entonces, disminuyeron las tasas de contractura capsular, pero empezaron a generar algunos otros problemas como inflamaciones crónicas y seromas. Se llama seroma a la acumulación de líquido dentro del bolsillo del implante. Muchas teorías lo que dicen es que justamente esta superficie texturada o rugosa generaría un mecanismo de fricción que entonces estimularía la formación de líquido y a su acumulación. Ahí es donde se empieza a estudiar más a nivel molecular qué es lo que estaba pasando para tratar de encontrarle una solución. Y acá te vuelvo también entonces a esa célula que te había nombrado antes que se llamaba macrófago. Y lo que se vio es que el macrófago reaccionaba en forma mucho más intensa cuanto más grande era el dibujo o textura en la superficie del implante. Entonces, obviamente, se empezaron a probar implantes achicando el tamaño de los dibujos en la superficie, o sea, achicando las texturas. Y acá es donde nacen los implantes entonces nanotexturados. Los implantes nanotexturados entonces tienen estos dibujos o texturas de superficie muy pequeñas que lo que hacen es que cuando uno los observa, incluso hasta quizás parecen implantes lisos, pero no lo son. Esto permite que el macrófago entonces se comporte de una manera más amigable con esta superficie, generando una reacción, pero que no sea exagerada. Este camino entonces de tratar de generar superficies más amigables para el cuerpo es lo que se llama biocompatibilidad. Por eso se dice que los implantes nanotexturados son los implantes más biocompatibles que tenemos hoy en el mercado. Quinto punto, duración de los implantes mamarios. Históricamente se decía que los implantes mamarios tenían que cambiarse cada 10 años. Pero ¿de dónde salió esa idea? Esa idea de cambiar los implantes cada 10 años surge justamente de la autorización que la FDA hace en el 2006. Y los estudios que dieron las marcas en ese momento tenían un seguimiento a 10 años de las pacientes. Entonces casi que en forma arbitraria se puso que los implantes tenían un seguimiento seguro hasta 10 años. Después había que cambiarlos. Hoy por hoy, ¿qué es lo que podemos decir con respecto a esto? Es que los implantes ya no tienen una indicación de ser un recambio cada 10 años. Incluso la FDA también cambió esto y lo que propone es hacer un control por imágenes cada 2 años. Estudios para controlar serían desde una ecografía a una mamografía o eventualmente una resonancia magnética. Entonces los implantes mamarios que ponemos hoy son implantes que ya no están pensados para tener que ser cambiados dentro de 10 años. Ahora acá, obviamente, cabe hacer una aclaración. No son los mismos los implantes que ponemos hoy que los implantes que se ponían hace 30 años. Entonces, si hoy viene una paciente con implantes de 20 años o más, mi recomendación es cambiarlos. Pero básicamente, ¿por qué? Bueno, porque la tecnología de los implantes que estamos poniendo hoy definitivamente no es la misma de los implantes que se ponían hace más de 20 o 30 años. Controla tus implantes cada por lo menos 2 años. Es el único seguimiento que tenés que hacerles. Sexto, ¿qué pasa si se me rompe un implante mamario? Bueno, tengo que decirte que obviamente hay diferentes calidades de implantes, como hay diferentes calidades en todas las cosas. Pero hoy por hoy la ruptura del implante es un evento bastante infrecuente. Y más allá de eso, en esta rara pero no imposible situación de que se rompa un implante mamario, habitualmente es un hallazgo en uno de los estudios de imágenes de control.
Por eso decimos que hay que controlar los implantes. Una vez que en un estudio por imágenes nos indica alguna imagen sugerente de ruptura de implante, tampoco es que hay que salir corriendo, no es una urgencia quirúrgica. El implante no es que se va a desparramar y va a empezar a migrar por el cuerpo rápidamente. Y acá intervienen dos cosas que ya te nombré en este video. Una, que es el gel cohesivo de silicona, y otra, que es la cápsula mamaria. El gel cohesivo de silicona es lo que permitiría entonces que en una ruptura de la capa que lo contiene al gel, este se comporte como una única estructura. Y la cápsula mamaria entonces, ¿qué es? Lo que permite que el cuerpo contenga entonces en esta membrana de colágeno el implante que puede estar roto. Esto es lo que se conoce como una ruptura intracapsular. Es decir, el implante sí, efectivamente puede estar roto, pero está dentro de esta membrana que el cuerpo le formó. Justamente esto es lo que nos da tiempo entonces para actuar y planificar la extracción del implante y la eventual recolocación de uno nuevo. Potencialmente, si uno deja un implante roto entonces dentro de esta cápsula, podría transformarse en lo que se llama una ruptura extracapsular. Es decir, no solo se rompió el implante, que además tuvo algún tipo de fisura a esta membrana de colágeno que el cuerpo le formó. Por eso es que no hay que asustarse, no hay que salir corriendo, pero hay que seguir la recomendación de un control de por lo menos cada 2 años. Séptimo es, ¿cómo puedo hacer el seguimiento de mis mamas si tengo implantes mamarios? Otra duda que se da en algunas pacientes, sobre todo que tienen algún antecedente de enfermedad de la mama en la familia, es, si me pongo implantes mamarios, ¿puedo hacer un control por imágenes que sea seguro? En principio, y más allá de que si hayan o no antecedentes de enfermedad de la mama en la familia, siempre, todas las pacientes que se vayan a operar de las mamas, sea de implante o sea de algún otro tipo de cirugía, necesitan un control estricto de imágenes previo a la cirugía. Habitualmente puede ser una ecografía mamaria, una mamografía o, si se necesita o queda algún tipo de dudas, una resonancia magnética. Pero para responder a la pregunta, sí. El seguimiento de la mama en una paciente que tiene implantes mamarios hoy es seguro. Los estudios y técnicas de detección por imágenes fueron cambiando mucho en los últimos años y es por eso que justamente apoyados en los especialistas que hacen diagnóstico por imágenes podemos decir que el seguimiento entonces de la mama en pacientes con implantes mamarios es seguro. Incluso en pacientes no con dudas diagnósticas. Incluso en pacientes que justamente tal vez sí tuvieron alguna enfermedad o algún tumor en la mama y se hicieron una reconstrucción, esta reconstrucción se hace con estos mismos implantes, con lo cual no tendría ningún sentido, si no en una paciente con un potencial peligro, sino en una paciente que ya tuvo un antecedente, ponerle algo que me dificulte su seguimiento. 8. ¿Implantes inteligentes? Otra duda, y sobre todo con el bombardeo que hay en las redes con los implantes nuevos, es ¿hay implantes inteligentes que tengan un microchip? En principio tendré que decirte que sí. La empresa Motiva, que es una empresa de implantes mamarios, incluyó en la línea Ergonomics de implantes un sensor de trazabilidad. ¿Y qué es un sensor de trazabilidad? Es un dispositivo que está adentro del implante que lo que me permite es guardar ahí justamente toda la información de trazabilidad. Es decir, fecha de fabricación del implante, número de lote, número de serie y modelo. No tiene información personal, no es un GPS, no te hace un seguimiento. Incluso, según nos informa la empresa Motiva, se estaría pensando el día de mañana darle algún otro tipo de función más a este sensor. Como por ejemplo, cambios de temperatura en algunos sectores de la mama que estarían relacionados con la detección temprana de algunos tumores. Así que en parte sí, si bien no lo llamaría implantes inteligentes, sí, tienen un sensor de trazabilidad incorporado. Y te digo dos cosas importantes que muchas veces me han preguntado. Primero, puedes hacerte una resonancia magnética por más que tengas este dispositivo. Y segundo, no te va a sonar en el aeropuerto. 9. ¿Cómo queda al tacto una mama operada? Una pregunta que no es tal vez específicamente de consultorio, pero es una duda frecuente y es: ¿una mama operada queda igual de natural al tacto que una que no está operada? Y en principio te tengo que decir que sí, pero para llegar a ese resultado que queremos, entonces te voy a dar algunos datos que son importantes. Y acá el primer punto entonces tiene que ver con la cohesividad del gel de silicona. Ya habíamos hablado de los implantes anatómicos entonces que tienen un gel de alta cohesividad,
es decir, que son estructuralmente más rígidos para mantener esta forma asimétrica, hasta los implantes más nuevos, que son los implantes ergonómicos. Y estos son los que permiten entonces que, gracias a las características del gel que tienen, tengan una movilidad y un tacto mucho más natural. Otra cosa muy importante es el tamaño del implante. ¿Y por qué es importante el tamaño del implante? Porque no tenemos que olvidarnos que, en definitiva, el volumen total de una mama operada va a estar dada en parte por su mama natural y en parte por el implante que le estamos colocando. Entonces, en definitiva, si a una mama chica le estamos poniendo un implante excesivamente grande, el total de esa mama va a ser más que nada implante. Y esto, además de traducirse tal vez en una mama más firme o dura al tacto, lo que va a hacer es que podamos tocar incluso los bordes del implante en el contorno de la mama. Por eso te recomiendo seguir las sugerencias de tu cirujano una vez que estás haciendo la prueba de implante para saber cuál es el volumen ideal para tu caso. Y para la 10ª te voy a hacer rápido un ping pong de algunas preguntas también que me hicieron frecuentemente. Sí, se puede amamantar perfectamente después de ponerte un implante mamario. De hecho, se rodea la glándula mamaria, no se la atraviesa para colocar el implante. Por eso es que es también más frecuente ponerlas cada vez más por el surco que por lo que se llama abordaje periareolar. Pero en otro video te lo cuento mejor. Sí, se puede dormir boca abajo después de una cirugía de implante mamario. Quizás no en los primeros días en la recuperación, pero después el resto de tu vida lo vas a poder hacer normalmente. Lo que te sugeriría es no excederte entonces con el volumen de implantes que te vas a colocar. Sí, podés viajar perfectamente en avión. Ni los implantes van a explotar mientras estés en la cabina del avión, ni tampoco te van a sonar en el detector de metales si tenés implantes con sensor de trazabilidad. Sí, si te gusta bucear, puedes hacerlo tranquilamente. Los implantes aguantan mucha más presión que 2 atmósferas, que serían más o menos la presión que estarías a 20 metros de profundidad. No, los implantes no tienen un microchip con GPS, es un sensor de trazabilidad, no te están siguiendo. Bueno, eso va a depender básicamente de 2 cosas. En principio, del volumen que vos quieras, pero también el volumen que vos puedas ponerte. Y para eso entonces yo, como cirujano, lo que voy a hacer es evaluar tu caso y darte el rango de volúmenes que sean ideales para tu caso. Después, posteriormente de eso, lo que se hace es o una prueba de implantes o una simulación para que los dos entendamos qué es lo que estamos buscando. Bueno, como todo en la vida, hay diferentes calidades y precios. Yo personalmente manejo con una línea premium de marcas, pero una cosa que tengo que decirte es lo siguiente, es que uno puede ahorrar en un montón de cosas, pero no justamente en un dispositivo médico que vas a colocar en tu cuerpo y que tiene que durarte toda la vida. Y bueno, justo la última pregunta, la respuesta es depende. Pero lo que tengo para decirte es que nunca escuché que haya pasado eso. Bueno, espero haberte podido responder algunas de las consultas que me hacen básicamente fuera del consultorio, pero seguramente habrán muchísimas consultas más, por eso escríbemelo en los comentarios y seguramente en algún video te lo pueda responder. Nos vemos en la próxima charla, así, fuera del consultorio.